Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son un espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe por nuestros pasos, ilumine nuestras venas hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Se oye bien incluso sin micrófono, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a hablar. Estamos intentando terminar el libro del Levítico. Entre otras cosas, pues porque como sabéis vamos a grandes saltos, porque no vamos viendo con detalle cada libro, sino la historia de la salvación que se nos narra a través de esa historia que hay en los libros históricos del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que no nos paramos por ejemplo, en el tema de la sangre, que nos hubiera llevado pues más de una sesión. Como hoy, que vamos a seguir con las leyes de la pureza, es importante tener presente esa cita que leímos ya estos días de atrás. El libro del Levítico pide santidad, en primer lugar, para los sacerdotes, porque se relacionan con lo más santo que es Dios, pero a su vez del pueblo con los sacerdotes y con el Señor, que se resume en esta cita del capítulo 19. Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Ahí podríamos resumir todo el libro del Levítico, pero claro, vamos viendo pormenores. Y en el capítulo 11, que vamos a abordar ahora, hay leyes sobre animales puros e impuros. Ciertamente no sabemos la razón de marcar unos animales como puros y otros como impuros. Posiblemente esos que se marcan como impuros eran considerados como tal porque lo usaban en su culto los gentiles como sagrados, y por tanto al ser cultos idolátricos estas víctimas que se ofrecen en sus altares idolátricos, o como consecuencia animales impuros, pero quizás sin más, ¿no? O tal vez porque producían cierta redundancia, como hoy nos producen a nosotros muchos animales, ¿no? Hay gente que pues, por poner un ejemplo sencillo, la serpiente la ve como normal, incluso la adoptan como mascota ya ellos, pero al principio a mí como que me produce repelús. ¿Qué queréis que os diga, no? Bueno, pues quizá en la mente del escritor estaban todas estas cosas cuando hacía la separación entre puros e impuros. O dicho de otra manera, influía la mentalidad de entonces, y el Señor se vale de la mentalidad de lo contemporáneo para dar sus leyes. Y, por ejemplo, al decir que se consideraría impuros algunos animales y exponer el por qué, leemos en el Levítico que no comiesen de animales que rumian, y entre ellos dice, en el 11:6, a ver si lo encuentro yo por donde estábamos, Levítico 11:6, aquí, por aquí andamos. Levítico 11:6, alguien que lea. La liebre que rumia y no parte la pezuña es inmunda. Es impura, es inmunda. Por tanto, para los oyentes, los receptores del mensaje, la liebre es un animal impuro. Y ciertamente creían, equivocadamente desde luego, que la liebre era un rumiante. Hoy sabemos que es un roedor, pero están mencionando todos los animales rumiantes. Ven a la liebre que hace así, igual que la vaca, igual que pues rumiante, y ya está. Y por esa característica la pone como impura. Aunque hoy sepamos que es un roedor, pero como la Biblia no enseña ciencia, Dios permitió que así quedase escrito, porque nada quitaba ni ponía a lo que es el mensaje religioso.
las prescripciones de la pureza de las que está hablando. Y una vez más, hemos de volver a recordar que el mensaje es ascendente. Acordaos ese ángulo agudo que poníamos al principio, viendo cómo cada vez la revelación va siendo más intensa, más pura, con una moral más alta que la de los pueblos que circundan al pueblo hebreo, y en consecuencia va exigiendo más a su pueblo. Al llegar al Nuevo Testamento, escucharemos a San Pablo decir a su obispo Tito: todo es limpio para los limpios, mas para los impuros y para los infieles nada es puro. Aunque seguramente que os acordáis lo que Jesús dijo a propósito de la pureza, y declara puros todos los alimentos, porque Él dice que puro o impuro, pues mirad, si es que lo que hace al hombre impuro es lo que sale de él, no lo que entra, que va a ir a la letrina o al excusado. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Avaricia, fornicación, robos, asesinatos, adulterios. Eso es lo que hace al hombre impuro. Dice Marcos 6:21, ir buscando. Si alguien lo tiene, que lea. La oportunidad se presentó cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció banquetes. No me suena. A ver si la tengo mal. ¿Es esa? Marcos 6:21. Sí. Sí, llegado un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños, sí, es esa. Está mal, entonces. Será Mateo a lo mejor. Dice: todas esas perversidades salen de dentro del hombre y hacen al hombre impuro. Es el remate de lo otro anterior que os había dicho, ¿no? Seguramente que es Mateo. Los apóstoles no dudaron, y así San Pablo decía a los romanos: el reino de Dios no es comida ni bebida. Todo lo creado por Dios es bueno. Acordaos cuando leíamos el relato de la creación, y litúrgicamente hablando, lo hemos estado leyendo también en la Eucaristía de diario, que al terminar de crear cada cosa, Dios decía: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Lo que ocurre es que estas apreciaciones de si esto es puro o es impuro son apreciaciones de los hombres, no de Dios. Son de la tierra, no de los mandatos principales. Y Dios permite que sean aprovechados esos modos de ver de los usos normales de la tierra para dar su mensaje, que es lo que le importa. ¿Qué significa? Pues que muchos de estos mensajes o leyes de pureza o impureza eran propios del tiempo, y con el propio tiempo prescriben, no al lugar. A nosotros hoy nos da igual, pues desde el punto de vista moral, se entiende, ¿no? Desde el punto de vista culinario, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no? Y a uno le gustan más los chuletones, y a otro le gusta más la caza. Bueno, pues ya está, perfecto. Pero ni por comer chuletones ni por comer caza vas a ser moralmente más puro o más impuro. Y sin embargo, en aquella época sí tenían razón de ser. ¿Queréis otra prescripción del mismo caso? Por ejemplo, la lepra. Buscar Levítico 13:45. Cuando tengo aquí las citas es para que os adelantéis. No las tengo por adorno. Así que ya, si digo 13:45, alguien ya entre col y col puede ir buscando 18:3. Perdón, sí. Levítico 13:45, sí, lee. Lee tú. A ver, el leproso manchado de lepra llevará rasgadas sus vestiduras, desnuda la cabeza y cubrirá su barba, e irá clamando: inmundo, inmundo. Impuro, impuro, inmundo, ¿no? Como avisando del contagio, el posible contagio que él tiene, ¿no? ¿Quién es, para que veáis o para que nos demos cuenta cómo iban ligadas las leyes, el uso de las costumbres, a la moralidad, que es lo que el Señor busca? ¿Quién determina si ese leproso es puro o impuro? El sacerdote. ¿Os acordáis cuando Jesús cura a los 10 leprosos? Que solo uno vuelve a dar gracias. ¿Qué les dice?
id y presentaos al sacerdote. Él determinará el que es puro o el que es impuro. O dicho de otra manera, el que ve que tiene lepra o ya no tiene lepra. Pero a estos efectos, puro o impuro. Prescripciones de Moisés relativos a la vida social, sexual, a la impureza. Está lleno el Levítico. Y ahora en estos capítulos basta que cojáis el epígrafe que va separando unas cosas de otras para darnos cuenta de lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Por ejemplo, y esto es el libro de los números, el próximo que veamos. El que tocare un muerto, cualquier cadáver humano, se hace impuro por 7 días. Pobres enterradores, ¿verdad? Estarían impuros toda la vida. ¿Os dais cuenta? Hay que meterse dentro de aquellos tiempos e imaginar la mentalidad de ellos. Lo de ser impuro a tocar cadáver era prescripción observada por pueblos primitivos. Entonces el Señor está catequizando, educando con la mentalidad que tiene. Ya sabemos que ese pueblo iba camino de irse espiritualizando hasta que llegase a entender que el amor con mayúscula que vendrá con Jesucristo es lo único que importa. Es lo único. Entonces no os extrañéis de muchas prescripciones de estas caducaron. Incluso no tenemos que extrañarnos de que se arrastraran hasta el principio del cristianismo. En el propio libro de los Hechos de los Apóstoles vemos todavía bastantes de estas leyes, pero bastantes, ¿no? Y algunas incluso que los fariseos habían llevado a la exageración. Pero ¿cómo? No en la época de Cristo, sino ahora. Si habéis viajado a Tierra Santa, habéis visto, por ejemplo, lo de las famosas abluciones y lo de la limpieza de las manos, que para entrar a orar al muro de las lamentaciones se lavan. Y hay allí unos pilones grandes y unos jarros con 2 asas, porque si con esta, que la tenías pura, impura, te has lavado aquí, ahora que ya está limpia, coges del asa limpio, no del que tu mano estaba sujetando que es sucia, para echarte el agua en la otra mano. O sea, fijaros hasta qué extremos se llevan los judíos este ritual de las abluciones. En el capítulo 16 del libro de Levítico vamos a ver una serie de fiestas que son las que los judíos siguen por tradición en tiempos de Cristo, ¿no? La Pascua, la expiación, las tiendas. Eso basta echar una ojeada así para encima para que nos damos cuenta cómo cada una las va definiendo, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en la fiesta de la expiación, pues esa, lo más característico de la fiesta esa es el ayuno. Vamos a ver Levítico 16, 29. ¿Lo tenemos? Esta será para todos ley perpetua. El 7º mes, el día 10 del mes, mortificaréis vuestras personas y no haréis trabajo alguno, ni el indígena ni el extranjero que habita en medio de vosotros. Suficiente. Había transcurrido bastante tiempo, fijaos, desde que se dan estas leyes, y nos encontramos todavía como algunas se marcan por lo que era determinado de ella en la primera cristiandad. Por ejemplo, escribiendo San Pablo, para mencionar esta fiesta y la época en que se daba, porque debía ser la fiesta esta entre septiembre y octubre de nuestros meses actuales, la fiesta esta de la expiación, que tenía como característica el ayuno. Pues en los Hechos de los Apóstoles, no sé si la he puesto ahí, no la leo. En los Hechos de los Apóstoles dice en el capítulo 27, versículo 9, para los que tomáis nota. Había transcurrido ya bastante tiempo y la navegación era peligrosa, pues había pasado ya el ayuno. Y uno se queda diciendo que tendrá que ver la navegación peligrosa con ayunar o no ayunar. Si no conocemos esto, no sabemos de qué va. ¿Por qué? Pues porque esta fiesta, la fiesta del ayuno, era en otoño bastante avanzado. Consecuentemente, es decir, ha pasado la fiesta del ayuno, es decir, estamos en noviembre, ya va a ser peligroso navegar. ¿Veis?
Esto es por lo que muchas veces tiene importancia también conocer el Antiguo Testamento, porque enlazamos con el Nuevo. Bien, a propósito de los pecados del sexo, los seglares que manejamos la Biblia creemos que una cosa es sentir y otra muy distinta, consentir. Como nos decían nuestros mayores, yo me aprendí esta frase, no sé si a vosotros os la dijeron también. El sentir no es consentir, ni el pensar mal es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Esto es importante porque a veces nos podemos hacer un pequeño jeroglífico mental pensando, que va a abrir. No, tienes que consentir para que eso sea pecado. Muchas acciones de sexo nos vamos a encontrar en este libro y enumera como prohibidas, como pecados. En el capítulo 18 en concreto, que os estaba diciendo, ¿no? ¿Y cuáles vienen ahí? Pues los incestos, los adulterios, hay una larga enumeración. Pero es muy significativo que el comienzo diga esto, 18.3. Levítico 18.3. Nadie se acercará a un pariente para tener relaciones sexuales con él, y yo soy el Señor. Suficiente, no viene más, será el 18.1. Tengo que repasar las citas porque estoy viendo que meto la pata cada 2x3. ¿no? Dice, no hagáis como se hace en la tierra de Egipto, donde habéis habitado. ¿Está eso por ahí? Sí. Es en el 1. No, es en el 3, pero más adelante. Sigue leyendo entonces, perdón. Es que te he cortado. Sigue leyendo. No haréis lo que se hace en la tierra de Egipto, donde habéis morado, ni haréis lo que se hace en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No seguiréis sus costumbres. Exacto, eso es lo que quiere. Que vosotros ya tenéis que ser santo, como vuestro Padre Celestial es santo. Y debéis de huir de estas abominaciones, de todas. Y hablando de abominaciones, dice en el 22, 18-22. No ayudarás con hombre como con mujer. Es una abominación. Suficiente. ¿Otra traducción? No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Correcto, eso se entiende mejor. Ayuntar, el juntarse con, o sea, habla de la yunta de bueyes, o sea, el significado es lo mismo, ¿no? Pero se entiende mejor lo de no te acostarás. No te acostarás con hombre como si se tratara de una mujer, eso es una abominación, ¿no? Habla del hombre, aunque aquí se refiere al sexo masculino, es igual abominación entre mujeres, en el sexo femenino. Ambas acciones van contra natura, y lo dice, fijaros, el Antiguo Testamento, no hay que venir a las prescripciones actuales. Y fijaros que dice, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que yo creo que es lo que importa de nuestros cursos, ¿no? Que no te acostarás, es abominación, pero igual que al casado no le es lícito acostarse con la mujer del prójimo, aunque sienta tentación y aunque se lo pongan en bandeja. No puede ser. ¿Dónde está la gracia? En que hay que saber decir no, pero la gracia está en pedirle a Dios que te dé la fuerza de decir no. Ahí está la clave. No estamos hablando ni de homosexuales, ni de Open Day, ni de gay, no, o sea, no va por ahí. Es que es contra natura, sencilla y llanamente. Vais a ver que Israel, el pueblo escogido, debía de estar por encima de los otros pueblos, con todas sus costumbres depravadas y actos sexuales desordenados, incluso elevados a la categoría de culto. Es tremendo, ¿no? Y en el capítulo 18 hay un versículo también, y el 21, que hay que explicar quién era este Moloch. 18, 21 o 22. Sí, léelo. No darás a tus hijos para ser pasados por el fuego en honor de Moloch, profanando el nombre de Dios. Yo el Señor.
Perfecto, ya está. Dice, no darás a tu hijo al fuego. Es decir, estaban prohibidos los sacrificios humanos. Y este Moloch era un ídolo al que por norma se sacrificaban seres inocentes. Cuanto más inocentes, mejor. Y si era de la niña de tus ojos, más pura la ofrenda. Y el Señor dice, hasta ahí hemos llegado. Cualquier cosa menos esto. O sea, no darás a tus hijos al fuego, pero que eso es abominación, ¿no? Y como Dios sabe que ciertas cosas cuestan, advierte sobre las normas dadas en este capítulo, en el 18.5. Alguien que lea. Guardaréis mis leyes y mis mandamientos. El que los cumpla vivirá por ellos. Yo ya haré. El que los cumpla vivirá por ellos. Yo ya haré. Lo he dicho yo. Que os quede claro, ¿no? Que el cristiano tiene que ser valiente y decir al pan pan y al vino vino. Y no dejarse llevar por costumbres, por modernismos. Mirad, Dios perdona todo. Los hombres alguna cosa. Pero la naturaleza no perdona nada, porque pasa factura de mil maneras, de un modo u otro, pasa factura. Y no estoy pensando solo en lo que primero parece que se nos ocurre, que en esto de las cuestiones sexuales, pues ser un hijo no deseado. No, es que pasa factura de muy distinta manera. Eso a lo mejor quizá fuera lo menos malo. Hay otras peores, enfermedades, y no hablo ya de las enfermedades venéreas, por supuesto, sino las psicológicas, los traumas que pueden quedar por una violación, por un adulterio, es algo que pesa sobre la conciencia, que desequilibra al hombre, que somos cuerpo y espíritu, mente, alma y fisiología. Pues la naturaleza es sabia y se las apaña para pasar factura. Algunas de las prohibiciones dadas por Moisés, no podemos perder de vista, también eran castigadas por otras legislaciones de aquellos tiempos, ¿no? El famoso Código Hammurabi, que yo ya lo he mencionado alguna vez y que me habéis oído hablar de él, dice exactamente: si un hombre tiene relación sexual con la mujer de su hijo, será atado y arrojado al río. O sea, no es que le tirarás al río si sabe nadar, sino que no le da opción. Es que lo tiramos al río atado para que casque. No le daban la posibilidad de salvarse del río. Cuando uno lee, y perdonadme que lo digan tan jocoso, tanta reiteración sobre derechos humanos, simposios en hoteles de 5 estrellas, para leer estadísticas sobre millones de niños que mueren de hambre, mientras se tiran toneladas de alimento al mar, toneladas de alimento, para hacer la gran obra de caridad de mantener los precios, a uno le encanta la sencillez. La Biblia le da ganas de decir, hombre, leeros la Biblia, hombre, leeros la Biblia, está facilito, de 2 y 2 cuartos. Unos ejemplos, aprovechando este libro de Levítico. Dice en el 19:10, no recojas las espigas caídas, no hagas el rebusco de tus viñas, no recojas la fruta caída, déjalo todo eso para el pobre, el indigente y el forastero. Son tuyas las ceras caídas, que no te están dando la puerta abierta para que ejerzas caridad casi sin que te cueste. Como entonces no había bancos, no hablaremos de hipotecas, pero había necesitados que se veían obligados a pedir ayuda a sus congéneres, familiares o no. Y si les ayudaban con préstamos, pues fijaros lo que dice en el Levítico 25:36. 25:36. Levítico 25. En el 2 ha dicho 25, 26. No, 2 no, es capítulo 25. No tomarás ¿es eso? Es eso, sí. No tomarás de él interés ni usura. Antes bien, teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano. Ahí está. Y jolín, te abre los ojos. No tomarás de él interés ni usura. Antes bien, teme a tu Dios.
decir, teme al director del banco, o teme a la comisión de préstamos hipotecarios, o los que te pagan al RAI. No, teme a tu Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios está detrás de sus criaturas. Este que está pidiendo el préstamo es criatura de Dios. Y nos dice el libro de Levítico, antes de teme a tu Dios. Cuando estudiamos en Ripalda, algunos de pequeños, nos preguntaban, ¿qué es usura? Decíamos, cobrar demasiados intereses en aquello que se presta. No sé si algunos recordáis de esta definición. Hoy podríamos decir, usura, el interés que te imponen los poderosos si necesitas un préstamo, con lo que da por normal que ese interés sea excesivo, como decía el catecismo, ¿no? A que se entiende que cuando venden los dineros, las grandes usuras, el tráfico de influencia, las inmorales comisiones, trampas, a cuantos andan en esas delicadezas les resulte hasta necesario no creer en Dios. Claro, para no creer a Dios, para no escuchar lo que Dios dice, porque Dios habla en el corazón de las personas, no en el libro de Levítico, ni en el Evangelio de San Marcos. Dios habla en el corazón de las personas. Seguimos con el ejemplo. Defraudar al asalariado. El Levítico llega más. No solo defraudar, el simple hecho de retener. Dice en el 19:13. ¿Alguien lo tiene? 19:13. Sí. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas el sueldo del jornalero hasta la mañana siguiente. Toma. No retengas el salario hasta el día siguiente. Porque entonces seguiría el día. Algunos dirían, no retengas la nómina del que le pagas por semana o no retengas la nómina del que le pagas por meses. Y estamos viendo que, desgraciadamente, en los tiempos que corren, y casi siempre, previo a un ERE, hay que montar la marimorena y dejar de pagar 6 meses seguidos. Como si esa gente no tuviera que comer, como si esa gente no tuviera que dar pan a sus niños. Levítico. Ni siquiera retener el jornal del día siguiente. Como hoy la sociedad está tan modernizada, que se mide agua, gas, electricidad, teléfono, te venden de todo, te lo miden todo, te lo pesan todo. ¿Cuántos se enterará si le cobran o miden y pesan lo justo? ¿O es que tal vez todos han entrado por las prescripciones de Moisés? Lo hemos leído. Leen algo, 19:36. Tened balanzas justas, pesos justos, un efá justo y un hin justo. Sí, son medidas de capacidad o medidas de peso, ¿no? Yo Yahvé, vuestro Dios, que os ha sacado de la tierra de Egipto. Claro, si vendes un litro, que sea un litro, no 990. Y sin agua. Y sin agua. Si el leche, bueno, si el vino igual, que no tenga agua. Cualquier parecido, como veis, es pura coincidencia. Delicadeza para con los diminuidos, no poniéndoles tropiezos, generosidad, espíritu de perdón, dirá, ni venganza, ni rencores. Y de la justicia, ya anticipamos lo que ordenó Moisés a lo que a veces nos parece que se hace hoy. Porque hay un detalle interesantísimo. Fijaros en si la prescripción iba en favor de la auténtica justicia, me parece que lo vimos o el lunes anterior o el anterior, que decíamos aquello de no hagas injusticia en tus juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al poderoso. Y lo explicaba. ¿Os acordáis, verdad? No complacer al poderoso parece que está dentro de lo normal. No. Ni para favorecer al pobre te es lícito ser injusto. Como es pobre y haces injusticia, pues no al lugar, ¿no? Y visto todo esto, puede que a no poco les extrañe la dureza de algunos castigos que le aplicaban por algunos pecados. El que hemos visto antes de Moloch, leer en el 21, los que se refiere a niños pequeños inmolados a los ídolos. Yahvé habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, quien quiera que de entre los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan en Israel ofrezca a Moloch un hijo suyo, será castigado con la muerte, y el pueblo lo lapidará. Morirá apedreado.
igualito. Desgraciadamente, pues un ídolo, un ídolo. Desgraciadamente, como veremos cuando tratemos la vida de los reyes de Israel, los israelitas llegaron a cometer ese pecado, llegaron a ofrecer hijos suyos. Ya llegaremos a ver esa monstruosidad. Si queréis seguimos hablando de lo mismo. Adivinos, evocar muertos, no es algo de ahora. Jesús también lo hizo cuando le pidió a Abraham que inmolara a su hijo. Claro. Luego lo salvó. Lo explicábamos el otro día, ¿no? No sé si lo explicamos o lo explicamos en otro sitio, porque como hablo en distintos sitios, ya no sé si es en la radio, si es en mi parroquia, si es aquí. Pero está claro. El Señor, no, es que fue el Evangelio del domingo, ¿no? Sí, la lectura, claro, que decía. Tengo la explicación muy reciente y no me acordaba, efectivamente. Fue de este domingo. La gran diferencia es que ahí, siguiendo el proceder de los pueblos con los que se relacionaba Abraham, no le extrañó en absoluto que su Dios le pidiera eso. Si Moloch es lo que pedía. Sin embargo, la gran diferencia, la gran enseñanza es que el Señor vista el paso al frente de Abraham, el hombre prototipo de fe, porque tela marinera, Bueno, no sé si me salgo al decir esto, pero no importa, o sea, aunque perdamos medio minuto no me importa decirlo. En la carta a los hebreos la testimonará, ¿no? Que es hombre de fe 100%, y va poniendo los ejemplos de fe del Antiguo Testamento en la carta a los hebreos, por si lo queréis ver en casa despacito. Pues justamente referido a esto, hace una matización. No solo es que le pide inmolar a su hijo, es que le pide finiquitar el proyecto al que a él le había invitado. Es decir, te daré un hijo porque te vendrá la descendencia, toma, y ahora me pide ese hijo. Y dice la carta a los hebreos, la fe de Abraham es encomiable, porque sin duda ni lo dudó por un momento, ni pensó, poderoso es Dios para arreglarlo como fuere. Ya me dará otro hijo, ya resucitará este niño, ya hará lo que sea el Señor. Yo estoy seguro que la palabra de Dios no falla. Y claro, ya sabemos cómo ocurrió, que antes de que se llegara con Dios y que hasta ahí, ya he visto que temerás por entero toda tu voluntad y todo tu corazón. Es un acto de fe inconmensurable, por eso Abraham es el padre de la fe, ¿no? Y una víctima alternativa que le ofrece con un cordero, ¿no? Ya sabemos cómo se resolvió. Pero fijaos que estamos en esa tesitura, moviéndonos entre las costumbres esas y el Señor elevando el listón moral. Os decía, en el 19:31, que lo tenemos por ahí, lo tenéis a mano, leed. No acudáis a nigromantes ni consultéis a divinos, quedaréis impuros. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Perfecto. Eso produce impureza, te manchas con su trato. Sobre esto habría también para hablar largo y tendido, porque es desgraciadamente una cosa que está a la orden del día y que desgraciadamente, como me decía un sacerdote que yo conozco, que es profesor nuestro del Centro de Teología, que además es de los pocos exorcistas que tiene la diócesis de Madrid, y me decía que es una pena, que hay mucho más de lo que la gente se cree, y empiezan por cosas de estas. Empiezan por las revistas del corazón, consultar el horóscopo y creérselo. Luego en el periódico diario y creérselo. Y con esa medio idea de la generalidad, pues no les importa. ¿Por qué? Pues porque, y dice aquí, fijaros que dijo que no es de hoy, en el libro de Levítico, que no acudáis a los que evocan a los muertos ni los adivinos, que la mayoría son patrañas, pero encima es que es pecado. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, todas las formas de adivinación deben rechazarse. Número 2116. Y en el 2117 la Iglesia advierte, a propósito del espiritismo, que se guarden de él. No te dice, guárdate de él. Y lo peor es que a veces, cuantos desprecian estos avisos de la Iglesia, caen en un verdadero culto satánico. Es el primer paso. Y las consecuencias son desastrosas. Personas
desequilibradas. Me decía él, pues fue así una conversación un poco confidencial antes de entrar al seminario sobre la familia que teníamos ese día, que no nos creemos todo lo que hay. Dice, y hay en diversos estados o estadios, o sea, en diversos grados, para entendernos mejor, ¿no? Y hay verdaderas posesiones diabólicas. O sea, el grado máximo es que hay gente que está poseída por el demonio. Y como hoy no se lleva a hablar del demonio, y parece que decirlo incluso que es un error, eso es lo que quiere, que no hablemos de él. Pero sin llegar a esos extremos, el que uno le eche las cartas a otro, no puede ser pecado, que dice, le va a tocar la lotería, no te va a tocar, se lo cree o no se lo cree. Claro, o pero va... cuando menos le sacan las perras. Eso sí. Cuando menos. Y luego encima está, pues eso, que no está en lo recto, ¿no? Aparte de que la mayoría de las veces pues son engaños, ¿no? O sabéis el chiste ese, ¿no? Que llega uno a consultar a un adivino y dice desde dentro, ¿quién es? Dice, vaya una mierda de vino. Es un chacarrillo para desintocar un poco la seriedad del tema, ¿no? Y cuando lleguemos al libro de Samuel, vais a ver un valiente guerrero, un tiarrón como él solo, que invocó a Samuel ya muerto, y cuando cayó, lo largo que era de terror. ¿Sabéis quién fue? El primer rey de Israel, Saúl. Lo veremos en su día. Una cita que suele resultar un poco como con falta de calidad, a que verás cómo lo parece. Por orden de Moisés, dijo Dios a Aarón: ninguno de tus descendientes, si tiene defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento a tu Dios. Claro, que como ya vamos conociendo los tiempos y las mentalidades de entonces, entenderemos la razón. Para el sacerdocio, todo era poco en cuanto a pureza y dignidad, y en consecuencia, así debían aparecer ante el pueblo. De lo contrario, perderían el estímulo, les considerarían capidisminuidos, pero tenían, sin embargo, esto es una cosa importante que vamos viendo en cada una de las leyes, que el Señor no se olvida siempre del desfavorecido, por decirlo de alguna manera. Tenían derecho a vivir del sacerdocio como los demás sacerdotes. Podían comer, dice el Levítico, del alimento de su Dios las cosas sacradísimas y las sagradas. O sea, de lo que era reservado a los sacerdotes, aunque este con defecto no pudiera ejercer el sacerdocio, sí tenía derecho a participar de la víctima del altar. Ya sabemos que el sacerdote y su familia no tuvieron derecho en el reparto de la tierra prometida, debían vivir el altar, del altar. Y lo dirá también San Pablo, ¿no? Escribiendo a los Corintios, que el sacerdote debe vivir del altar. Cuando él se pone como ejemplo, que no ha querido ser gravoso a nadie, que él se lo ha curado, que con el trabajo de sus manos, se preocupa mucho. Pero el sacerdote, el evangelizador, debe vivir del altar porque está al servicio de ellos. Y esto es algo que no se suele decir o que no tenemos en cuenta. Hoy, afortunadamente, pasado que con la seguridad social o con los maestros de pueblo o con tantos ejemplos antiguos en el que lo veían como lo más normal. ¿Quién mantenía al maestro antes de que existiera el Ministerio de Educación o antes de que existieran leyes que lo favorecen? Los alumnos del pueblo. Y dicen, ganas menos que un maestro escuela. ¿Por qué? Porque le daban poquito y igual el sacerdote debe vivir de su comunidad, porque como él no trabaja más que al servicio de ellos, debe vivir de ellos. Y se resume en eso de que debe vivir del altar. Vamos a buscar otra cita. Esta no es de Levítico, sino de Malaquías. Malaquías 1:8. Porque esto es un poco lo de Caín y Abel. Vamos a darnos cuenta. Y ofrecer en sacrificio a los ciegos no es malo, y ofrecer los cojos a los enfermos no es malo. Anda, presente en ello a tu gobernador, a ver si se complace en él y le será grato. Dice Yahvé de los ejércitos. Más claro agua. Empezaron a deteriorarse las cosas.
O por llevarlo a nuestros días de hoy, hablar la calderilla en el cepillo. La limosna, lo decía esta semana, pues no me acuerdo si fue la carta pastoral, no quiero mentir. Yo diría que ha sido nuestro obispo auxiliar, el de la diócesis de Getafe, el que, como hace un comentario del Evangelio, dice que la limosna hay que dar hasta que duela. Como dando a entender que de lo que no te cuesta eso no es limosna. Bueno, pues esto empezó a hacer el pueblo de Israel, ¿no? Empezó a dar animales de desecho, bueno, esto como ya no está para usarlo, pues para las ofrendas, ¿no? Y dice el profeta Malaquías, ofrecer en sacrificio lo ciego no es malo, ofrecer lo cojo lo enfermo no es malo, anda, haz presente de ello a tu gobernador a ver si se complace. Y le hace grato, ese sí que le ves, te va a decir, pero ¿verdad es aquí? Pues el Señor merece mucho más, ¿no? Hay miles de ejemplos, y puesto que estamos en Cuaresma, pues para mí lo más fácil sería recurrir a todo lo que habéis oído ya, pero os lo recuerdo, ¿no? Hay muchas maneras de ayunar, ¿no? Hay muchas maneras de ayunar, y una de ellas pues puede ser que cuando alguien te necesita acudas presto y con una sonrisa. Eso es hacer sacrificio, eso es hacer limosna. O sea, no tenemos que centrarnos solo en la moneda, en la que se van los ojos detrás de ella, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Por cierto, que el profeta, tras denunciar tales desprecios a Dios por las víctimas ofrecidas, nos profetizó una profecía, este profeta Malaquías, que ha salido a reducir en otras ocasiones, pero que no me resisto de que la leáis y con esto vamos a acabar porque se nos ha ido el tiempo. En el 1.11 de Malaquías, leed. Malaquías 1.11. Porque desde el levante hasta el poniente es honrado mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece en mi honor un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. Mi nombre es honrado entre las naciones, nos dice. Suficiente. ¿De qué creéis que está hablando? Desde donde sale el sol hasta donde se pone, dicen otras traducciones, desde el orto del sol hasta el ocaso, es grande mi nombre entre las gentes. Y en todo lugar ha de ofrecerse a mi nombre un sacrificio humeante, una oración pura. La Eucaristía, profetiza la Eucaristía. Fijaros cantidad de años antes, ¿no?, de que Cristo la instituyera. Y es literal. Desde que se pone el sol, o sea, cada segundo el Señor baja. Cada segundo. Desde que se pone el sol, desde que nace el sol hasta que se pone. Yo no se me he dado cuenta de la grandeza de esto, pero es así, literalmente hablando. ¿Cuántas iglesias hay en Madrid? ¿Cuántas misas se dicen en el cómputo de minutos para luego llegar al cómputo de segundos? No hablo solo de Madrid, hablo solo de España. No hablo solo de España, hablo de todas las naciones cristianas que celebran la Eucaristía. Si sumamos, salen más Eucaristías por segundo que tiene el día. Entonces es literal. Esta profecía de Malaquías es literal. Desde que se sale, desde que nace el sol hasta que se pone, ofreciendo permanentemente un sacrificio al Padre, una ofrenda. Lo dejamos. ¿Parece? No, yo quiero decir una cosa con relación a esto que me impactó mucho y desde entonces lo pienso. En una homilía de mi padre, pues dijo, y de verdad que eso se ve mucho, que Dios cómo tiene tanta paciencia, que puede destruir el mundo, que por qué con tanto malo que hay, un fin. Y entonces me decía el padre, que era por eso precisamente, porque cada segundo estaba la hostia alzada y todo el mundo, y por eso Dios no lo destruía. Sí, o sea que ya lo habías sabido tú, ya lo habías sabido. Pues a lo mejor no sabíamos para reflexionar, ¿vale? Pues venga, estamos con la leche y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, divinidad del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros tus hijos nos manifestamos aquí y que nuestra alma reciba el honor de esa misma
donde haya muerte, ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede nuestra Señora de gloria. Somos ángeles y nuestros enemigos se sobreviven con nuestros trabajos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y te tiene arrastrar la mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el ejército romano, levantará la vida de guerra, no como el odio, sino la llama del amor. Amén. A ver si conseguimos.